¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta con las entrevistas aquí en su espacio En Contexto y siempre nos preocupan los temas coyunturales, los temas que especialmente no solo nos importan a la provincia de Zamora, al Ecuador, sino también temas que nos competen a todos como humanidad. Por ello, hoy queremos hablarles sobre el tema del cambio climático. ¿Qué estamos haciendo como personas? ¿Qué están haciendo nuestros representantes a nivel nacional y mundial para detener este fenómeno que ya está dando sus consecuencias y las podemos vivir día a día? Por ello hemos invitado a un especialista en este campo, como lo es Vitaly Arévalo, quien está ya con nosotros. Es licenciado en Ciencias, es biólogo marino, tiene un diplomado en Educación, un posttitulado en Medio Ambiente, es consultor sobre estos temas de cambio climático y en sí sobre medio ambiente. Así que, Vitaly, quiero darte la bienvenida. Gracias. Desde hace algunos días veníamos planificando la entrevista, pero por temas de coordinación no ha sido posible. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Paul, por la invitación. El tema no es simple, es un poco complejo. Buenos días, zamoranos. Espero que podamos comprender la real importancia que tiene el cambio climático, que está siendo resultado de nosotros mismos y que debiésemos llamarle cambio climático forzado. Vitaly Arévalo Boikis. Boukis. Muy bien. ¿Tu nacionalidad, Vitaly, para quienes no te conozcan? Me tocó nacer en Chile. Tú ya me presentaste. Llevo viviendo en Ecuador 4 años y radicado en la comunidad Shuar del Quim, en el sector de Muchime. ¿Por qué escogiste vivir aquí? Porque no es simple esa pregunta. ¿Ya? No es simple. ¿Te llamó la atención la naturaleza? Un proyecto propio, poder investigar qué significa una opción al habitar, que es seguir viviendo como nos encontramos hoy día con cambio climático, y pensar en una forma de hacerlo que es más propia a nuestra naturaleza, que es conviviendo, conversando. Ahora sí, centrémonos en el tema, cambio climático. Tú como especialista en este ámbito, ¿qué has podido observar? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en nuestro planeta con el efecto invernadero? Paul, mira, los países se han reunido en un grupo que se llama Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para enfrentar el tema del cambio climático. ¿Qué significa cambio climático? No existiría la vida en nuestro planeta si no existiese el efecto invernadero, que son gases que forman nuestra atmósfera, que son los primeros 11 kilómetros sobre el nivel del suelo, con gases que mantienen la temperatura en promedio en 14 grados. Si no existieran esos gases, no estaríamos nosotros acá, ni las plantas, ni los vegetales. Pero las Naciones Unidas, el año 92, llevan a la firma un proyecto que se llama Convención al Encuentro en Río el año 94, porque se dieron cuenta la importancia que tenía en los efectos que estábamos nosotros haciendo en nuestro planeta. ¿Qué está pasando con estos gases? Están destruyendo nuestra capa de ozono y por ende los rayos del sol están afectando, ¿no?, el clima. Cuando nos empezamos a preocupar de este tema es porque hemos interferido en lo que significa el ciclo de la energía del sol. Llega la energía radiante del sol, rebota en el suelo de nuestros continentes, en la superficie del agua, y es atrapado por los gases de la atmósfera. Pero nosotros hacemos cosas, crianza industrial de animales, quemamos combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbono, deforestamos, y con eso hemos aumentado la concentración de gases en la atmósfera, y más gases atrapan más calor. En la época preindustrial, la temperatura promedio del planeta era de 14 grados Celsius. Evaluado entre el año 60 y 90, ya ha subido 1,1 grados Celsius más. O sea, la temperatura media del planeta hoy día es de 15,1 grados. Y la Convención ha logrado que los países se reúnan en torno a este tema para pensar en cómo estabilizar las emisiones que nosotros estamos tirando a la atmósfera, para que de aquí al año 2025 la temperatura no aumente en más de 2 grados, o de aquí a fin de siglo no aumente más que estos 2 grados, siendo que si no hubiese intervención podría aumentar la temperatura hasta en 5. Ahora, ¿cuáles son las actividades que más están contaminando, las actividades que más aportan a esta elevación de la temperatura? El transporte, el uso de la energía. Porque
¿cómo se llama el gas? Perdona que se me fue de la los mente. gases de efecto invernadero. Sí, los gases de efecto invernadero. Hay varios, ¿no? En la naturaleza, como habíamos planteado, el efecto invernadero existe en forma natural. El CO2, el metano, CH4 y los óxidos nitrosos. Nosotros hemos venido a incorporar los gases industriales, que vendrían siendo los hidrofluorocarbonos, los clorofluorocarbonos y los hexafluoruro de azufre. La característica de lo que hacemos nosotros es que es 23.900 veces más capaz de atrapar calor en comparación a la molécula de CO2. De ahí que hoy día en los países del mundo han reconocido que efectivamente nosotros estamos participando en aumentar la temperatura en el sistema climático de nuestro planeta. Pero ha generado discusiones y diferencias entre los países y entre si acepto o no que estoy siendo parte de este cambio climático. Tú ahí tienes la presencia de Estados Unidos, pero a la vez cambia el gobierno de Estados Unidos y una nueva opinión significa me retiro. ¿Este Consejo Marco es el Acuerdo de París o existen varios? La convención surgió el año 92 a la firma en Río. El año 1997 se hace efectiva la convención a través del protocolo de Kioto que compromete a los países a reducir sus emisiones comparadas a las que tenían en el año 1990 para evaluarlo entre el 2008 y el 2012. Se logró. Todos los países desarrollados cumplieron con sus metas. Pero el panel intergubernamental de cambio climático, que son científicos de todo el mundo y de todos los países del mundo, elevaron la voz para decir, ¿saben? Cumplieron los países desarrollados, pero los que están en desarrollo, China, India, Brasil, que es nuestro vecino, han emitido tanto que necesitamos aumentar la ambición, necesitamos aumentar nuestra capacidad de reducir. Surge desde el mismo 2006, un año después de haber entrado en vigor Kioto, la necesidad de un nuevo acuerdo, el que se está concretando hoy día como Acuerdo de París, pero que ya tuvo una segunda etapa entre el 2013 al 2020 para poder reducir aún más lo que hicieron los países en desarrollo. Fijaron metas para la reducción. Una meta entonces entre el 2005 para cumplirse el 2008-2012, la segunda entre el 2013 y 2020 y el Acuerdo de París 2020 en adelante. ¿Cuál es la diferencia? Kioto, solo países desarrollados. Hoy día, los países productores de petróleo, los países pobres como África, los países en desarrollo como Ecuador. ¿Está incluido el nuestro ahí en ese Acuerdo de París? Ecuador es un país en desarrollo. Y los países desarrollados, todos hoy día, después del 2020, se han comprometido de manera voluntaria, considerando la situación económica que vive cada país, para proponer la forma de poder reducir y evitar que aumente la temperatura en más de 2 grados. Ahora, Estados Unidos, con su anterior presidente Barack Obama, firmó este convenio, acuerdo, el de París. Pero hoy con el nuevo presidente Donald Trump ha echado abajo ese acuerdo. Estados Unidos es un país muy importante, puesto que requiere de bastantes recursos energéticos para poder sostener su nivel de vida, su propuesta económica. Distingamos entre republicanos y demócratas. Los demócratas reconocen que el cambio climático existe, es un hecho. Los republicanos no lo reconocen. Es la línea de Trump. Bill Clinton, demócrata, firma protocolo de Kioto. No es reelegido. Bush, republicano, se retira del protocolo de Kioto. Obama firma el Acuerdo de París y lo ratifica. Porque no es solamente aceptarlo, es una etapa, es un proceso largo. Firmo, ratifico y lo acepto. Pero escogen como nuevo presidente a Trump y él viene con una política completamente diferente, como lo habíamos planteado. No reconoce el cambio climático, siente que al verse limitado en el uso de las fuentes de energía como son los fósiles, que ellos los tienen para poder crecer, se ven restringidos en el uso de ellos, pensando que China e India, que tienen más emisiones, están siendo beneficiados, lo que significa menores empleos, tener que generar tecnologías que para ellos, al tener una tecnología de punta, resulta muy caro volver a mejorarla.
sienten que están siendo perjudicados. Es decir, reducir emisiones de gases a la atmósfera significa mayores costos de producción. Tomemos un ejemplo. Un ejemplo práctico. ¿Qué dice un republicano en Estados Unidos y qué dice un país que ve el desarrollo sustentable considerando reemplazar estas fuentes de energía que emiten tanto al quemarlo por otras como el viento, como la energía hidroeléctrica? Eso está haciendo acá, en Ecuador. Lo que está haciendo Ecuador, implementando las centrales hidroeléctricas. ¿Y allá en Estados Unidos no existen estas fuentes? Existen, pero ellos hacen una comparación. Si ellos tienen su filosofía. Ellos dicen, si con un galón de combustible yo fabrico 1 millón de esferos y otro país con ese mismo galón fabrica 1000 esferos, yo estoy cumpliendo con el compromiso. Son ellos los que no están cumpliendo. Y además... No están optimizando ese combustible. No están optimizando, pero no es la filosofía. La filosofía es dejar de cargar la atmósfera con gas de efecto invernadero porque ya la ciencia ha demostrado que la temperatura está aumentando en el tiempo. Reemplazar ese combustible por otras fuentes de energía. Y además que Trump, cuando dice nos estamos viendo perjudicados, tenemos que invertir muchos de nuestros recursos en tecnologías nuevas, ellos ya tienen implementada la tecnología del hidrógeno. Ellos toman el hidrógeno como recurso energético y al usarlo se elimina a la atmósfera agua como vapor de agua. Si no hubiese vapor de agua en la atmósfera, nosotros no podríamos respirar, se nos secan las vías respiratorias. Entonces, la verdad, pienso que la filosofía en estos momentos de Estados Unidos es, mientras se pueda, el capitalismo, enriquezcámonos más. Que la globalización siga en la mente de las personas como una opción sustentable que es capaz, los sistemas ecológicos, no de aportar con recursos. Es decir, solo viven el hoy. Ellos no piensan en un mundo común. Es así de simple. Y que el mundo siga creyendo en la ilusión de que se pueden seguir modernizando. Cuando tú me preguntabas, Paul, ¿qué significa para Ecuador este tipo de acuerdos? Por ejemplo, el mundo vive paradigmas. El paradigma del desarrollo sustentable, el paradigma de una economía en la cual tú puedes estar bien. Te dicen cómo comportarte, te proponen reglas para solucionar problemas y poder construir ese mundo tan maravilloso que nos están planteando. Pero Ecuador tiene una opción. Tiene la opción de tomar decisiones en base a lo que tiene. Se ofrece seguir creciendo. Viene una propuesta política en la cual se vislumbra una apertura en todo sentido. Si se utilizan las herramientas que está proponiendo la Convención Marco, que es un sistema que se llama REDD, reducir las emisiones por deforestación y degradación de los sistemas, Ecuador puede recibir recursos para cuidar sus bosques. Y tiene una fuente de ingresos interesante porque desde el año 2009 ya existe un fondo verde, recursos que voluntariamente los países desarrollados están entregando a los países en desarrollo para que los ocupen y puedan ¿Ecuador con sus está planes. utilizando se está beneficiando ya de este fondo? Ecuador puede ser un país que aplique a ese tipo de fondos. Es decir, todavía no está dentro de este proyecto. Uno busca en el internet y Ecuador está señalando que ha sido el primer país que ha recibido este tipo de beneficios. El fondo pretende reunir en un comienzo 100.000 millones de dólares. Brasil acaba de recibir solamente para difusión de protege tus bosques, $1 billón. Imagínate. Mil millones de dólares. ¿Sí? Que Ecuador podría acceder tranquilamente. ¿Y qué falta para poderse beneficiar de estos recursos? Activarlo. Como dicen ustedes, ponerse pilas. ¿De quién depende? ¿Gobierno central o gobiernos autónomos? Por ejemplo, las autoridades locales, la ciudadanía de la provincia de Zamora Chinchipe no está satisfecha por la actividad minera, por lo que podría significar desarrollar tecnologías, capacidades, universidades, institutos para poder prepararse y estar mejor adecuado y tener fuentes de empleo. Están conversando, de hecho el año pasado hubo un encuentro en Yantzaza que habló de Red Más y lo que podrían significar los fondos para ello. Hay que aplicar, hay que salir a conversar al Banco Mundial, al Club de Bancos
de desarrollo verde que tienen el dinero y que significa solamente por parte de las autoridades ir y aplicar. Hasta ahora, ¿por qué no lo han hecho? No sabría explicar qué sucedió. De pronto desconocimiento, equipos técnicos que se encarguen de manejar esos temas. Siento que las capacidades de Ecuador las tiene. Como consultor de la empresa Cambio Climático y Desarrollo hemos prestado servicios desde Chile a Ecuador. Nos han invitado a hacer estudios sobre transporte de energía, charlas sobre este tema. Las capacidades están. Vitaly, pero el gobierno anterior, que bueno, sigue la misma ideología con otro presidente, se manifestó que la nueva constitución que se adoptó, que se aprobó por consulta popular mayoritaria, es una de las más verdes del planeta. Eso es lo que se ha venido diciendo. Construcción de proyectos como hidroeléctricos, el eólico, que ya ha dejado, están en funcionamiento y ha dejado de emitir contaminación. ¿Tú crees que no son muestras de que Ecuador ya está dando pasos en esta contribución al medio ambiente? Si Ecuador accede a los fondos verdes, suma a las actividades económicas a las cuales se está sosteniendo un ingreso más. Y podría reemplazarse también. Es que... Por ejemplo, Ecuador actualmente es netamente petrolero. Si yo tomo una decisión en mi familia, las decisiones afectan a mi grupo familiar. Si yo como país tomo decisiones, los que se van a ver afectados son los ciudadanos de mi país. La decisión para la Amazonía, por el hecho de estar viviendo acá y conocer la realidad, es usar todo el conocimiento que ya tienen como cultura las naciones indígenas, que viven en los bosques, las comunidades están emplazadas ahí, y sumar esos recursos para educarse, para poder ser parte y insertarse en la sociedad, poder recibir de mejor forma la actividad minera. Y si no es así, me cuesta creer que tengamos que sustituir. Yo sumaría aplicando nuestras capacidades, pero si hay que sustituir porque los compromisos no se cumplen, RedMás te da una buena opción. Puerto Rico está viviendo del turismo y de la conservación de sus bosques y ha logrado sustituir otras actividades como la minera. Eso es una realidad. Porque algún día se van a agotar también esos recursos y tocaría tener un as bajo la manga o ya tener otras empresas sin chimeneas, ¿no? Chile es uno de los países más potentes en la producción de cobre. Hablamos de hasta 35.000 millones de dólares anuales de ingreso per cápita para poder vivir, pero me sorprende como una persona que ve el tema del medio ambiente que no se recicle el cobre por la forma en que el mundo está mirando la sustentabilidad sin reciclar. Sí, son recursos que se acaban. Y se pueden reciclar, algunos de ellos. El cobre, por supuesto que se puede reciclar. ¿De qué me sirve estar haciendo hoyos en todas partes si yo podría tomar el reciclado y volver a utilizarlo? Codelco Chile podría poner empresas de reciclado en todo el mundo. ¿Y por qué no lo hacen? ¿O es más económico explotar que reciclar? Es mucho más económico reciclar. De todas maneras es mucho más económico reciclar y gasta mucho menos energía en obtener el producto. Productos que tienen la misma calidad. Reciclar no significa perder la calidad en el caso del cobre. ¿O de pronto desaparecerían esas grandes empresas que se dedican a la explotación? Como explotadores de recursos naturales, no pienso que desaparezcan, se complementarían, puesto que al ir adaptándote a las situaciones viene la congruencia, podemos vivir con eso. Muy bien, Vitaly, un tema muy interesante, muy amplio. Me gustaría en otras entrevistas seguirlo topando. El cambio climático depende no solo de las potencias mundiales, sino de nosotros mismos, que día a día estamos arrojando la botella plástica por la ventana del bus, que estamos botando la basura en la calle, que estamos utilizando los aerosoles. De nosotros también depende, ¿no? ¿Sabes, Paul? A mí me sorprende mucho caminar por las calles de Zamora, ver vehículos sin el conductor detrás del volante y el motor encendido. Tener el motor encendido significa tirar gases de efecto invernadero a la atmósfera que no están prestando ningún servicio. El motor está encendido, el vehículo no está cumpliendo una función y la persona lo deja ahí, no sé por qué.
y en Ecuador, por ley, no se sanciona. Un cambio de mentalidad que nos invite a tener gestos como es estacionar correctamente el vehículo, apagar el motor y ir a hacer las compras que necesito, ya es una buena señal. Listo, Vitaly, te dejo con tu mensaje final dentro de esta entrevista y te agradezco también por habernos acompañado. Paul, un gusto, un buen día para los zamoranos, que sea el mejor, y construyan el mundo que ustedes quieren tomando sus decisiones en base a lo que ustedes desean conservar. Ecuador son 17 culturas diferentes, cuyo conocimiento se puede complementar perfectamente con la modernidad y hacer cosas en conjunto. Dense cuenta de que es valioso para ustedes y crezcan desde ahí. Si eso significa conservar el idioma, significa conservar las vestimentas que los identifica, como extranjero yo disfruto mucho viendo eso todos los días acá. Sí. Muy bien, es Vitaly Arévalo Boikis, quien nos acompañó el día de hoy, consultor sobre cambio climático, biólogo marino, con quien estuvimos hablando este interesante tema. Estaremos en futuras entrevistas también dialogando con él para seguir tratando los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Amigos, les agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que todos los días estamos a partir de las 6 de la mañana con reprise a la 1:30 de la tarde con este espacio de entrevistas en contexto.